primero de todo agradecer al Colegio de Actuarios la oportunidad de explicar un poco lo que estamos haciendo DAS y un poco cómo vemos la parte de inteligencia artificial. Y bueno, nada, que ya hemos hablado de Héctor y yo, estamos encantados de estar aquí y de poderos explicar un poquito lo que estamos haciendo y lo que vamos viendo. Como Joaquín ha dicho, DAS es una compañía bastante inquieta en cuanto a temas de innovación y si nos seguís lo habréis visto. Y bueno, poder compartir un poco las sensaciones que tenemos, lo que vamos viendo y algunas pruebas que hemos hecho que la verdad es que no están funcionando bastante bien. De lo que hablaremos hoy, nada, os haremos una pequeña presentación tanto de Aitor como mía. Haremos una breve, sobre todo breve, introducción de lo que es la inteligencia artificial y qué no es la inteligencia artificial, ¿vale? Porque hay que tener claro y hay que diferenciar algunas cosas, que las líneas son finas y a veces nos confundimos todos. Luego un apartado importante que es dónde vemos nosotros, y no porque lo digamos nosotros, sino lo ha dicho Munirri, lo ha dicho grandes compañías de dónde la inteligencia artificial puede aportar valor en el sector, que es en muchos sitios de la cadena de valor. La verdad es que casi en todos los puntos de la cadena de valor podemos encontrar sitios donde la inteligencia artificial tiene sentido o puede tener sentido. Luego, los principales puntos de dolor y retos a la hora de implementarla, que esto Aitor es un experto. Y bueno, un poquito el que veáis lo que hicimos nosotros con el caso de uso que tenemos dentro de DAS. Y bueno, para los que me conocéis bien, soy actuario, tengo ese honor o ese defecto, yo creo que es un honor, licenciado en la UB, con empresariales también la UPF, y bueno, yo creo que he pasado ya por casi todas las posiciones del sector asegurador, auditoría, reporting, controlling, director técnico, y ahora en la parte comercial, que seguro que muchos pensáis que es el lado oscuro, los de aquí ahora decimos que es el lado de la luz, pero bueno. Y ahora, Aitor, te cedo. Sí, yo, bueno, pues como ha comentado antes Joaquín, soy el director de oferta de DAS desde el 2019. Aparte también trabajo como profesor de estrategia y dirección de empresas en másters en la UPC principalmente. Y propaganda, estrenamos el máster en Business Analytics, que va en cierta parte relacionado con lo de aquí a partir del año que viene. Como defecto no soy actuario, pues supongo que me lo perdonaréis. Estudio economía por la UPF y tengo un par de programas directivos en IES y en EADA. Anteriormente, pues bueno, he tenido la suerte de trabajar en diferentes posiciones en Vidacaixa y he estado más de 10 años trabajando en consultoría de negocio, en Deloitte y Everest. Este soy yo. A partir de ahora voy a coger yo un poco las riendas. Voy a intentar hacer esta pequeña breve presentación que comentaba Luis. Pasas tú las diapos, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Sí, sí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo dudo primero si era C3PO o R2D2. No, este es C3PO. Había un artículo de ABC de 2019 que decía que el 60% de los españoles piensan que la inteligencia artificial es un robot humanoide, ¿no? Entonces, esto es curioso, lo veremos algunos datos, ¿no? Pero al final, sencillo, todos seguramente lo conoceréis. Robótica e inteligencia artificial son dos conceptos diferentes que se pueden juntar o no. Robótica es diseñar y construir robots que hacen cosas automatizadas. Y sean inteligentes o no, dependerá luego de la tecnología que le pongamos. Dentro de aquí tenemos qué es la inteligencia artificial. Si pasamos la diapositiva. Vale, perfecto. Aquí tenemos un billete de 50 libras que hacía homenaje a Alan Turing. Alan Turing es uno de los principales responsables de descifrar la máquina Enigma de los nazis en los 40 al 43. Es uno de los padres de la inteligencia artificial. E hizo una prueba, que es la prueba de Turing, que dice que una máquina es inteligente si puede conversar con una persona y que la persona no se dé cuenta que es una máquina en 5 minutos. Hasta ahora la máquina nunca lo ha superado. Falla principalmente en mentir, ¿no? Típico de estudias o trabajas para ligar, eso con quien estés, pues dices una cosa, dices otra, o en las charlas insulsas de ascensor. Esto ha pasado hasta durante 70 años. En el 2018, Google, con su Assistant, hizo unos vídeos que los publicó en YouTube, donde hacía una llamada a una peluquería para reservar una hora. Entonces tuvo una conversación que era completamente humana, hasta haciendo palabras como
así que solamente hace una persona, y pudo reservar hora y nadie se dio cuenta que era un robot. Entonces aquí ya se dice que si esta prueba es válida o no es válida para hablar de lo que es inteligencia artificial, como chascarrillo. Luego lo que vemos es, tenéis aquí una pequeña manipulación. Hay un lema que se dice que hizo que ganar Bill Clinton las elecciones el 92 que decía es la economía, estúpido, ¿no? Había que centrarse en la economía. Ahora lo que tenemos que centrarnos es en los datos. Los datos, o sea, la inteligencia artificial sin datos no sirve de nada. Y los datos, muchas veces sin inteligencia artificial, pierden valor. ¿De acuerdo? Entonces la palabra datos, sesgos, válidos, completos, todo esto saldrá unas cuantas veces. Ahora, siguiente, lo que vemos es una definición muy formal, Parlamento Europeo, el regulador aparecerá bastante también por aquí. Y lo que hemos dicho, la habilidad de una máquina de portarse o parecer que se porta como seres humanos. Me gusta lo que he subrayado abajo, que es la máquina recibe datos, los procesa y responde en base a eso. Luego, lo que hablaremos mucho cuando hablo de inteligencia artificial, muchas veces hablaré del machine learning, ¿vale? Que es un subconjunto de inteligencia artificial. Perdonadme que ayer me pusieron la vacuna, segunda dosis, y no es mi mejor, mi mejor día. Entonces, si vemos en la diapositiva siguiente, lo que vemos aquí es un poco una historia muy rápida de lo que pasó desde 50 con Turing a inteligencia artificial, veámoslo como un conjunto grande. En los 80 sale lo que es el Machine Learning. El Machine Learning es una inteligencia artificial que no requiere de programador, no requiere de reglas. La máquina coge datos, se entrena ya sola y crece un algoritmo. Y a medida que metemos más datos sin tener que programar, el algoritmo es mejor y da mejores resultados. Luego, desde el 2010, aparece lo que es el Deep Learning, que se habla que ya no usa los algoritmos de regresión, sino usa redes neuronales. Y la máquina ya no necesita datos estructurados, sino que es capaz de coger la información de diferentes sitios y pensar como una persona. No os voy a engañar, el caso de uso que nosotros hemos trabajado va sobre el Machine Learning. El Deep Learning no he visto ninguna cosa fácil de entender que se haya implementado en el sector, en España al menos. Entonces, otras cosillas que te encuentras, sobre todo pasa mucho cuando te vienen a ver proveedores. Al final piensan que tú eres de seguros, eres rico y contratas mucho proveedor, ¿no? Entonces te vienen con inteligencia artificial. Los chatbots, mucho chatbot con inteligencia artificial. Y esto principalmente no es así. Son fax automatizadas que sacan la base de datos. Si tú pruebas y le lanzas una pregunta que no tiene la respuesta asociada, lo que hace es se colapsa el chat. No sé si recordáis el chatbot que tenía IKEA, que creo que se llamaba Ana, en la página web, que ya no lo tiene. Pues bueno, pues la gente hacía diferentes tipos de preguntas y hacía respuestas graciosas, pero no sabía reaccionar a aquellas cosas en las que no estaba programado. Otra cosa también que te venden como inteligencia artificial, como este es un ejemplo muy doméstico, son los robots aspiradores. Esto de aquí lo que tiene es programación básica. No sé si tenéis uno en casa, pero el mío lo que hace es pegarse de golpes contra las paredes cada vez y siempre contra las mismas. Es decir, por mucho que pase, no aprende que ahí en una pared tiene que pegar su golpe. En cambio, en el 2020, Rumba dijo, oye, se acaban los hierros, lo importante no es el depósito, lo importante no es la velocidad, la succión, lo importante son los 10 millones de líneas de código. Por lo tanto, voy a crear algoritmos donde la máquina sepa dónde está sucio especialmente y lo vaya identificando y limpia allí, sin que nadie tenga que decir nada. O que, como tú llevas una pulsera y sales de tu casa, la máquina sabe cuándo tiene que funcionar sola y te limpia la casa. No es la que tengo yo, esta supongo que será más cara. Pero bueno, esto entonces es como pasa algo normal a algo inteligente. Luego aquí tenemos un ejemplo también con los coches. En los coches hay mucha inteligencia artificial, sobre todo los coches autónomos. Pero en lo que es gama media, lo que tenemos son sensores, como el aparcamiento, que en base a una diagonal 5 centímetros te pita o te para. Pero esto ya no es un algoritmo que está programado por un ingeniero, principalmente, una función concreta. No tiene esa capacidad de aprendizaje. Y lo mismo pasa con las máquinas de fabricación. No sé si habéis tenido la suerte, la posibilidad de ir a una fábrica de coches, donde ahí están todos los robots que están acoplando las piezas. El robot, si en vez de un coche pasa un cochecito de bebé, lo único que como mucho para, pero no sabe cómo tiene que reaccionar porque está fuera de lo que está programado. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la inteligencia artificial? O el machine learning principalmente es el entrenamiento. Una cosa es automatizar y otra cosa es algo que se forme con datos y a partir de allí te ofrece un resultado. Pero esto sería más bien con inteligencia artificial. Sin entrenamiento, sin datos históricos, no hay inteligencia artificial.
Unos conceptos también cada vez más relevantes. Tecnología. Aquí veis los papers científicos que se han publicado, ¿no? Cuando empieza una tecnología, porque aunque esto lleva desde los 50, el otro empieza en los 10, hasta hace relativamente poco no está suficientemente democratizado. Pues sí. Empiezan a salir papers de investigación, siempre esto va por delante de lo que es la aplicación del sistema y bueno, vemos que en los últimos 20 años la curva ha sido la pendiente significativamente ascendente y sobre todo en los últimos 10 años. Además, vemos aquí como China, que publica, seguro que no publica todo lo que hace, como está cogiendo la delantera de todo lo demás. Después otro indicador, vamos a poner 3 indicadores únicamente. Otro indicador de que la tecnología es relevante es el dinero que levanta la inteligencia artificial. Como vemos aquí, en 5 años se ha multiplicado por 4 el dinero que han levantado las startups que se basan en la tecnología de inteligencia artificial. Pues vemos el salto aquí. Esto, la inteligencia artificial vende para captar dinero. Luego enseñaré una portada de un periódico que es bastante divertido. Otro concepto es cuánto vende, esto es cuánto venden las empresas de software que te venden inteligencia artificial. Veis que en el periodo 2018-25 se espera multiplicar por 12 la venta. Nuestro sector está creciendo un 2% anual. Entonces, estos seguimientos de resultados con este 2% no es lo mismo si está sentada una empresa que está multiplicando, que multiplica por 12 en este periodo. Después, típico con el COVID actualmente, la inteligencia artificial, esta crisis ha generado una oportunidad. ¿Qué es lo que ha pasado? La inteligencia artificial está generando muchos datos de cosas mucho más baratas que las PCRs, ¿no? Se hablaba de con una foto o una radiografía de los pulmones, una muestra de la voz, una muestra de la tos. Con eso, con millones de registros, podías saber si luego prever si tiene o no tiene COVID. ¿Qué es lo que pasa? Los datos. Vemos que cada día los datos ya a nivel España, cada comunidad, cada hospital, cada ciudad, cada país lo reporta de una manera diferente. Imagínate agregar datos de todo el mundo, diferentes hospitales, diferentes tecnologías y que sea algo fiable que lo puedas utilizar para diagnosticar la enfermedad, ¿no? Entonces, uno de los problemas han sido los datos. Y esto ya, lo último de esta introducción, esta es una noticia del 19, que se publicó en el Mundo, hace referencia a Forbes. Dice que el 40% de las empresas que dicen que usan inteligencia artificial, en verdad, es mentira. Nosotros os podemos prometer que la nuestra lo estamos utilizando. Pero bueno, claro, es lo que dicen es que captar la inteligencia artificial está de moda, capta dinero, por lo tanto, esto lo decimos. Entonces, de que los que dicen que usan inteligencia artificial, captan entre un 15 y un 50% más de financiación respecto a una que no lo usa. Entonces, la buena sorpresa viene después cuando si eres el inversor y no vendes antes de darte cuenta. Pues ahora Luis va a entrar un poco más en detalle del aporte de valor de la inteligencia artificial en empresas como las nuestras. Un poco lo que nosotros estamos visualizando. Al final, la inteligencia artificial tiene impacto en toda la cadena de valor de lo que es el ciclo asegurador. ¿Vale? No hemos puesto la parte de inversiones, yo creo que también tiene impacto, pero no lo hemos querido poner. Al final somos compañía de Novida y tampoco podíamos explicar mucho en detalle, pero la visualización es que aporta valor en la gran mayoría, que puede llegar a aportar valor en la gran mayoría de los procesos. Y como en la vida no todo es ni blanco ni negro, ¿no? Y si me preguntáis, ¿dónde aplicamos inteligencia artificial? Pues haré de gallego, ¿no? Y os diré, depende. Depende qué os podéis gastar, cómo lo podéis aplicar, qué queréis hacer. Depende. Al final depende de muchos factores y como digo yo, ¿no? Cada compañía es un mundo, todas tenemos nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser y hay que entender muy bien la estructura de la compañía para ver dónde tiene más sentido pues aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Al final yo creo que lo importante es empezar a probar cosas, empezar a ver que esto funciona. Yo estoy seguro que los GLMs ya están en muchas compañías, pero hace muchos años no estarían en tantas y al final pues es algo que se va introduciendo dentro del ADN del sector y yo creo que debemos estar muy atentos porque bueno, puede agilizar procesos y nosotros podemos confirmar que el hecho es que los resultados son buenos. No podemos dar datos, pero son buenos. Entonces,
Si nos centramos un poco más en la parte de desarrollo de producto, pues tiene un papel importante, sobre todo porque permite conocer necesidades de los clientes y sobre todo predecir tendencias de los clientes. Todos sabemos que es fácil, al final, con los datos que tenemos en la emisión de pólizas, sobre todo si somos trabajamos con canales de distribución mediados, que no siempre tenemos el poder de control de los distribuidores que nos gustaría. Cuanto más datos tenemos, más podemos personalizar. Aquí el objetivo es conseguir conocer mejor al cliente, ya sea con datos internos o externos, para conseguir hacer una mejor segmentación. Entonces, aquí os quería poner un par de ejemplos, ¿no? Oye, si yo soy capaz de segmentar, si actualmente estoy segmentando de 2 formas, pero soy capaz de segmentar mis clientes en 25 tipologías y conozco cuál es el cliente más rentable y cuál es el menos también, esto es evidente, pues al final podré adaptar el producto quizá con un guiño, ¿no? de una garantía o un servicio de valor añadido que encaje más a un determinado perfil de clientes, ¿no? Si sabemos que las pólizas de coche, el que mejor convierte o el que mejor siniestralidad tiene, pues es el que tiene críos, pues seguramente podamos adaptar producto. La inteligencia artificial lo que nos permite es clusterizar y hacer más clústeres de perfiles de clientes de una forma sencilla, o debería permitírnoslo. Y sobre todo, trabajar con ingente cantidades de datos. ¿Vale? Aquí yo creo que uno de los retos que tenemos como sector y que lo ha dicho Aitor, no sé si era antes o después de empezar la presentación, es sobre todo el tema del dato. Hay que trabajar mucho el dato, tenerlo bien, ya sea en estructurado o no estructurado, pero hay que tener dato, ¿vale? Tanto interno como externo, porque al final eso es lo que nos permite pues, aplicar inteligencia artificial, mejorar procesos y sobre todo mejorar la cuenta de resultados, ¿no? Y aunque parezca increíble, pues y el tema de la venta cruzada, ¿no? Si yo conozco que mi perfil de clientes es un perfil de clientes que tiene mascotas y voy a lanzar un producto, pues a lo mejor tiene sentido que lance un producto de mascotas, ¿no? Porque al final, si yo estoy en un área metropolitana concreta y sabemos que no sé qué porcentaje y por el perfil demográfico que tengo, se sabe que en que ese clúster, ese tipo de clientes, pues tiene mascotas, pues a lo mejor tiene más sentido que me lance a hacer un producto de mascotas que un producto de protección de teléfonos móviles, ¿no? Que a lo mejor no tengo un canal de distribución o demás. Incluso en los procesos de renovación, pues oye, proponer coberturas de upselling o downselling o tener claro el qué aplico a cada uno y sobre todo ser muy rápido en la toma de decisiones, ¿vale? Yo creo que lo que nos permite la inteligencia artificial y según cómo esté montado el modelo es tener cosas casi en tiempo real, ¿vale? Cosa que de otra manera, yo que he llevado parte técnica, pues es complicado según qué modelos, pues cambiar tarifas en tiempo real, cambiar procesos, o sea, hay determinadas herramientas que permiten cambiar todo esto. Es verdad que hay que estar adaptado para ello, pero yo creo que ahí, en la parte de desarrollo de productos, nos permite conocer mucho mejor al cliente y conociendo al cliente podemos adaptar mucho mejor la oferta de producto. En la parte de marketing y distribución, pues no sé vosotros, pero si pensáis en el mercado digital, que en función de qué página has visitado te enseñan una cosa u otra, que nos pasa a todos con las cookies, pues pensar cómo de segmentado está esto y si realmente hay un actuario o alguien detrás decidiendo qué anuncio ve cada uno. Al final, aquí hay modelos, hay algoritmos que se van nutriendo con temas de inteligencia artificial que lo que hacen es te muestran aquello que en función de tus intereses, ¿no? Y al final solo hay que ver el valor de mercado que tienen grandes corporaciones como Facebook y demás, y no es porque haya mucha gente, sino es porque hay mucha gente, pero tienen mucho dato y son capaces de convertir. Entonces, en toda esta parte es muy importante y puede aplicarse. Entonces, parte de esto que es muy, muy teórico, si nos vamos a un mundo un poco más terrenal, ¿no? Es ¿cómo podríamos aplicar la inteligencia artificial? Pues es muy sencillo. En un call center que esté dedicándose a venta telefónica, pues al final es entender dónde ha estado el cliente con dato en tiempo real prácticamente, entender
quién está atendiendo mejor a un determinado perfil de cliente y redirigir directamente las llamadas a aquel operador que convierta mejor en tiempo real. Es decir, habrá operadores de call center que estén convirtiendo mucho mejor a personas de 65 años que a chavales de 23. Pues la lógica, lo que nosotros vemos lógico, que es que esta llamada del de 65 vaya al operador que convierte mejor este perfil, pues no lo podemos hacer a mano. Es que al final, y no podemos tener una regla, marque su edad y en función de la edad, pues vaya a un sitio a otro. Entonces, ahí la inteligencia, todo el dato vinculado con la inteligencia artificial, lo que nos puede ayudar es a tener un modelo de atribución de llamadas a determinados operadores que sabemos que convierten mejor. ¿Vale? Nos pasa igual con la retención. Es decir, oye, ¿quién retiene mejor a clientes? ¿Quién retiene peor? Es un tema de datos. ¿Vale? Aquí no podemos perder de vista que al final la industria aseguradora siempre ha vivido del dato y la inteligencia artificial es una herramienta para trabajar datos en tiempo real y en masa. Con lo cual, tenemos que estar ahí y tenemos que estar muy pendientes de lo que se está cociendo en la inteligencia artificial. Bueno, en proceso de suscripción ya no hay ni que decirlo, ¿no? Seguramente algunos de vosotros lo tengáis muy claro estáis utilizando data externa para hacer un perfil y adaptar un poco el modelo en función del riesgo del tomador o del asegurado, lo que sea. Es decir, tener un algoritmo que se nutre de los resultados que está teniendo tu cartera y que identifique tendencias y que te pueda categorizar. Quizá en una primera fase no tienes que discriminar en precio. Quizás solo tienes que tener, oye, la máquina o el algoritmo o la inteligencia artificial dice que este riesgo E, ¿no? O riesgo A. Y en una fase 2 decir, oye, quizá tenga sentido que empecemos a discriminar por precios si realmente el algoritmo está funcionando de forma correcta. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial lo que nos permite es enriquecer con datos y poder plantear modelos que de otra forma tenemos que tener un batallón de actuarios, que no está mal, pero yo creo que el actuario tiene que estar aportando valor en otros puntos, ¿no? En conocer el negocio, en conocer determinados perfiles, o sea, en la inteligencia del negocio, no tanto en la modelización pura y dura. Y a lo mejor alguno me tiráis un agua a la cabeza, pero yo creo que al final esto va a ser una tendencia en determinadas compañías. Y bueno, aquí he puesto el ejemplo de chatbot, pero incluso para que os hagáis una idea, hay algunas empresas que están identificando al cliente solo por la voz. Es decir, tú llamas por teléfono y ya directamente con la voz tienen un algoritmo basado con inteligencia artificial, muchas cosas, puso muchas pruebas. Es una empresa externa que es que se lo ofrece, pero alguna aseguradora está identificando ya a los clientes por la voz, sin necesidad de dar el DNI. Y ya es un método válido de identificación. Entonces, imaginaros al nivel al que está llegando, ¿no? Oiga, dígame cuál es su problema. Tú se lo dices a una máquina y el siguiente que te salta es un operador que te dice, hola, Jerónimo, ¿cómo te encuentras hoy? Y hostia, ¿cómo sabe que es Jerónimo? Si no he dicho nada, ¿no? Y estoy llamando desde un teléfono que no es el mío. Pues esto ya está llegando y va a llegar. ¿Vale? En pricing, que yo sé que aquí alguno de los que estáis, pues algo de pricing hacéis. Claro, os voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Estáis preparados para dar pricing en tiempo real? Y un ejemplo que no es asegurador, pero que nos puede servir es Cabify. No sé si habéis cogido algún Cabify, pero Cabify, en función del tráfico, el tiempo y 4 factores más, te está dando un precio distinto en tiempo real. Entonces, si una empresa de servicios de transporte, de movilidad, como es Cabify, puede dar precio en tiempo real, tiene todo el sentido del mundo que un sector asegurador, para determinados riesgos, pueda dar precio en tiempo real. Es decir, y hay dos ejemplos. El Pay As You Drive es algo que llegará. Es verdad que las pólizas serán anuales renovables y que habrá un factor que será un recargo o un descuento en función de cómo conduces. Seguramente sí. Pero bueno, luego el siguiente paso será la integración de la póliza directamente dentro del coche autónomo y demás. Ese es otro reto que tenemos. Pero
Imaginaros una póliza para riders, ¿no? Para una póliza de RC, una segunda capa para delivery. Claro, es que el tío está, con perdón, el tío está contratando en tiempo real. No es el mismo riesgo un motorista un día de lluvia que está repartiendo que un día que no hay lluvia. Entonces, yo estoy seguro que hoy en día, no me equivoco, pocas compañías tienen la capacidad de dar precio en tiempo real para riders en función de si hay lluvia o no hay lluvia. Pero los datos están ahí. Y tarde o temprano vendrá alguien muy grande, muy grande, muy grande y será capaz de hacerlo. ¿Que es complicar mucho el modelo? Seguramente sí, no hace falta tanta complicación. Pero los modelos se complican con el tiempo. Al final, antes íbamos con los libros de tarifa, ¿no? Con perdón, y era todo sota, caballo, rey, y el coche no sé en qué sitio valía tanto, y las cosas han evolucionado mucho. Entonces yo creo que herramientas que permitan trabajar con enormes cantidades de datos, pues son necesarias. Y más si tenemos que trabajar en tiempo real. Porque claro, no podemos decir, bueno, espera, que me bajo el modelito de datos a ver si está lloviendo o no y entonces toco las tarifas. Bueno, yo creo que es impensable hoy en día. Y lo mismo nos pasará con el IoT. Es decir, el IoT lo que va a permitir es tener mucha más información, mucha más data, y el tema es cómo vamos a gestionar toda esta data en las herramientas que estamos utilizando hoy en día. Creo que hace falta meter capas de inteligencia artificial que nos simplifiquen los procesos o como mínimo que nos dejen pues 15, 20, 40, 50 variables, 100 variables, pero no las miles y miles de variables de datos que vamos a llegar a tener en el momento que la IoT explote y podamos acceder a este dato, porque va a llegar y si no somos nosotros será otro. Es decir, no nos quepa ninguna duda. Y otro punto clave y donde quizá es incluso más sencillo la implementación de la inteligencia artificial, y no tiene por qué ser con métodos propios, que yo creo que aquí es la inteligencia de saber si utilizar inteligencia artificial en interno o en externo, o subcontratar o no subcontratar, pues es en la parte de claims. ¿Vale? Pues, oye, patrones para prevenir el fraude, ¿no? O valoración de determinados siniestros que son muy masa. Procesos de digitalización de evidencias donde el sistema ya con las cámaras actuales detecte pues, patrones y cosas raras. Al final, mucho fraude hoy, hay unas determinadas alertas. Otro es en función del perfil de tramitador que tenemos de fraude que olfatea que hay algo raro, pero teniendo data no hace falta mucho. El olfato es importante, pero muchas veces no hace falta ese olfato. Lo que necesitamos es un modelo que nos diga, oye, este es rojo, rojo, este es amarillo, este es verde, verde, verde. Pues oye, nos centramos en los que realmente parece que tienen anomalías. Y con datos es mucho más sencillo. Hay herramientas, hoy en día hay empresas de software que están lanzándose a esto. Sobre todo en temas de fraude, hay un par bastante conocidas. Y luego no deberíamos perder de vista los dos últimos anuncios que han salido en prensa, no sé si los habéis visto, de General y de Línea Directa, que pasaban un modelo de indemnización directa de determinados siniestros, unas en el hogar y otras en el hogar y coche y la otra en coche, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues abran el tramitador, meten una capa de inteligencia artificial que lo que dice es, oye, me lo creo o no me lo creo, y un sistema de valoración. Y al final es una forma de aplicar inteligencia artificial muy orientada hacia el cliente, porque al final el cliente decide si quiere que se lo reparen o no, pero es una forma de aplicación sencilla. Una parte de la cadena de valor que es cuando el siniestro son unos poquitos. Oye, vamos a probar cómo funciona, ¿no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿El business case sale o no sale? Pues al final, pues con sus límites, porque serán siniestros de baja cuantía, siniestros que tienen muy controlados. Y bueno, yo no creo que lo hagan no lo sé, lo desconozco, pero no creo que lo hagan con herramientas propias al final. Yo creo que están utilizando pues alguna plataforma tecnológica que hay que ya te da información sobre verificaciones y demás, pero es el primer paso. Y ya tenemos a dos compañías que son grandes, como General y Línea Directa, que la están implicando
no en un tema de fraude, que es un tema más interno, sino es en un tema de valoración y de pago de daños a los clientes. Con lo cual, como mínimo, hay que empezar a plantearse si tiene sentido o no tiene sentido o en qué momentos tiene sentido aplicar la inteligencia artificial. Y, por otro lado, en otro punto relevante para mí y que quizá incluso es más sencillo que aplicar que nosotros que hemos visto, son en procesos de soporte. Y aquí yo os diría que hay temas, pues oye, atención al cliente con bots o al final el típico correo electrónico que llega a un buzón y tenemos una persona, bueno, tenemos repartiendo, oye, pues esto es para siniestros, esto es para no sé qué, esto es un finiquito, pues al final hay sistemas y van a llegar más que lo que te permiten es automatizar toda esta indexación, esta clasificación de correos, incluso integrarlos dentro del RP en alguna parte del expediente o de una póliza y demás. Y si lo juntas con un proceso de robotización, de robótica, pues ya es, con perdón, algo espectacular, porque al final te ahorras, la experiencia de cliente es mucho mejor y tiene mucho más sentido. Entonces, en los procesos de soporte, bueno, yo lo que diría es que creo que ninguno de nosotros ha inventado un Windows propio, ni un Excel propio, ni ningún programa propio. Entonces, no siendo algo core, tendría mucho más sentido aplicar herramientas entre comillas estándar, ¿no? Y mira, os voy a hacer una pregunta muy clara, es decir, ¿cómo estáis trabajando los recibos de vuelto bancarios? Seguro que los tratáis todos iguales. Y si para aplicar precio, o muy similar, quizá me equivoco, pero si para aplicar precio estáis preguntando no sé cuántos datos porque el precio y el riesgo es distinto, ¿qué hace pensar que la devolución del recibo bancario aplicado por un proceso estándar va a tener el mismo resultado si nos segmentamos, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de cómo puedes aplicar inteligencia artificial con masa sin tocar gran parte de la cadena de valor y que tampoco tiene sentido que lo desarrollemos nosotros. Aquí hay cosas externas que están funcionando y están funcionando bien. O lectura de facturas, ¿vale? Tampoco tiene sentido que desarrollemos un software propio en interno con inteligencia artificial y con algo de machine learning quizá para poder leer las facturas, indexarlas y que luego se haga el pago automático. Si hay cosas automáticas ya funcionando por ahí, yo creo que tiene mucho más sentido el ver cómo adaptarnos, hacer el business case, si se sale se pruebe, si no, pues seguiremos haciéndolo como hasta ahora. Y no os quiero dar mucha más turra con esta parte, pero sí que os quería dejar un claim de Lemonade, que al final que Lemonade lo que dice es, somos una compañía de tecnología que hace seguros. Es decir, y Lemonade vale una fortuna hoy en día en mercado. Entonces, tenemos que pensar que el core es el data y la aseguradora pues es un vehículo, pero quien tenga el data podrá hacer seguros, podrá hacer de todo, tarde o temprano. Le faltará capital, procesos, lo que queramos. Pero tenemos que saber trabajar bien el data, los canales de distribución y todas aquellas herramientas o tecnologías que permitan agilizar el procesamiento del dato, yo creo que deberíamos darle una vuelta, como sector en general. Nosotros hemos empezado, pero bueno, yo creo que ahí es un reto que tenemos y debemos avanzar ahí. Y después de este rollo que os he dado, pues voy a dejar a Aitor que siga con la parte un poco más interesante también. Así que dale, venga. Interesante no, es interesante no. A ver, perdona, creo que os he quitado el micro. Sí. Vale. Entonces aquí ahora voy a intentar haceros muy brevemente qué pasó o cuáles son los principales retos que hay desde que tengo la idea, alguien tiene una idea feliz en la compañía y se acaba implementando o no y los siguientes pasos. Entonces aquí hay un grafiquito pequeño muy cutre donde explicamos que todo pivota alrededor y las personas y la cultura están en el centro. Los datos, la tecnología a utilizar, la ética en las decisiones y la regulación, la normativa. ¿Vale? Entonces, si entramos en el detalle en el dato, hay que tener en cuenta
que al final el machine learning, la inteligencia artificial, se basa en un entrenamiento de datos históricos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Habría podido prever el impago de alquiler por el COVID el machine learning? Pues no, la verdad. Entonces hay que ser coherente, hay que ser consciente de que si has metido datos que tienen datos históricos donde no han pasado ciertos eventos, esos mismos eventos no los puedes predecir después. Una cosa muy importante también es, bueno, lo principal de todo es la estrategia del dato. Esto, la verdad, es que la primera vez que lo oí, la estrategia del dato y el responsable del dato y el gobierno del dato me pareció, o sea, era 5 años, un poco de chiste. Pero la verdad es que es súper relevante, ¿no? A medida que te vas metiendo, la compañía genera datos o está perdiendo la posibilidad de generarlos, luego haré algún ejemplo, ¿no? Pero tiene que marcar quién los recoge, cómo se almacenan, cómo se estructuran, si no están estructurados son muy difíciles de explotar, cómo se gestionan y cómo se hacen seguros, se anonimizan, se sintetizan, ¿no? Que también se puede llamar. ¿Qué otro problema pueden los datos? Que sean insuficientes. Ahí la gran pregunta es, ¿cuántos volumen de filas necesito para que salga un algoritmo decente con inteligencia artificial? Y la respuesta es siempre depende. ¿Esa muestra que tienes tú es representativa? ¿El universo se comporta siempre igual, por lo tanto una muestra pequeña es suficiente? Puede ser. Y luego están las situaciones extraordinarias que hacen que los datos no sean relevantes y los ves a posteriori, ¿no? Como explicaba antes del COVID. Luego están los datos que podrían ser sesgados, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la máquina, cuando tú le cargas un dataset es imaginemos un Excel con las filas. Crea el algoritmo con el 80% de los datos y comprueba que sea correcto con con el otro 20%. ¿Qué pasa? Si los datos están sesgados, y ahora veremos un ejemplo, si están sesgados en esa muestra del 80, lo que hace el algoritmo es amplificar el sesgo. Lo que puede estar haciendo es esto, está amplificando el sesgo. Y además, una cosa que pasa a veces es, lo dice la máquina, lo dicen las matemáticas, es así. Entonces te quitas encima, esto está explicado también con la ética, te quitas encima como la responsabilidad de la decisión. Y luego están los datos, ¿son correctos o no son correctos? Luego, una anécdota muy graciosa, bueno, a mí me hacía gracia al menos. En el momento en que quieres obligar a coger más información en un canal que es, por ejemplo, canal mediado, ¿no? Donde tú no eres el propietario de la persona que está vendiendo, en una compañía lo que vi es que dijeron, bueno, a partir de ahora escanearemos los DNIs y luego ya les aplicaremos un OCR y cogeremos los datos. Entonces, la persona que vendía tenía que pasar algo sí o sí por el escáner y adjuntarlo. Entonces, ¿qué podías ver? Yo vi un KitKat escaneado y puesto allá. Entonces, los datos, ¿tiene el dato de nombre, dirección, etcétera? En teoría sí, no lo ha pedido escrito, pero cuando vas a mirar, a escanearlo, el OCR con un KitKat no reconoce dónde vive esa persona, por ejemplo. Compra los datos de fuera los compras a un tercero. Ese tercero te pasa los datos correctos, ¿no? Por ejemplo, no sé si usáis la aplicación de Waze. La aplicación de Waze funciona como GPS en el momento en el que tú vas diciendo si ha pasado, si tú dices que hay un accidente y 5 personas más dicen que hay un accidente, te recalcula la ruta para que no pases por ahí. Pero lo has puesto tú, lo han puesto 5 amigos más. Estás haciendo datos incorrectos que están estropeando, digamos, el algoritmo, ¿no? Entonces, a continuación hay un pequeño ejemplo que ilustra cómo cargando datos de personas que estaban cocinando, ¿no? Luis, si puedes pasarlo. Vale, aquí. Muy rápido. Teníamos el dataset, el 67% de las personas que cocinaban eran mujeres, pero en cambio el algoritmo dijo que el 84%, lo que hizo la previsión. Entonces lo que hizo fue amplificar el sesgo. Cosa muy relevante. Luego, la tecnología principal está, ¿queremos hacerlo internamente o queremos comprarlo como un servicio? La inteligencia artificial as a service que veremos después. Pues depende, ¿no? Depende. Aquí muy simple ¿es un proceso crítico o no es un proceso crítico? Después, ¿tengo datos o no tengo datos? ¿Tengo dinero para fichar a Data Science o no tengo dinero para fichar a Data Science? Para fichar y retenerlos. Porque es gente que cobra mucho dinero y además ahora hay mucha demanda. Por lo tanto, si tú le metes en un sector que a lo mejor a veces no es el más sexy del mundo, como no les des rock and roll, se te van a ir, ¿no? Entonces, en realidad, las compañías que están implementando inteligencia artificial, solamente el 20% están usándolo con modelos propios plenamente. A partir de ahí hay muchas líneas. Están desde usar un software que te da la caja negra, digamos así. Nosotros, por ejemplo, el modelo que tenemos es para predecir si un inquilino será moroso o no. Entonces, puedes comprar un tercero, que lo que te hace es, tú le metes el nombre y te dice, vale, esta persona es buena, es mala, suscribe, no suscribe, pero es una caja negra con todos sus inconvenientes. ¿Es un proceso crítico para nosotros? Pues lo hemos desarrollado internamente.
Internamente lo puedes hacer con personal propio o utilizando otras compañías que te democraticen, digamos, la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, quedémonos aquí que se puede comprar como servicio, se puede hacer completamente interno y hay modelos intermedios. En la parte de la ética, lo que hemos hablado antes del sesgo en la toma de decisiones, otra parte muy crítica es la mutualización del seguro. El seguro, en principio, en sus principios es las decisiones que mutualizan el riesgo. Aquí, si al fin y al cabo personalizando al límite las decisiones para Luis o para Aitor, el concepto de seguro se diluye. Entonces, ¿es necesario el seguro? Si estoy personalizando un producto para una persona en concreto que, como no forma parte de un colectivo, a las personas que están enfermas ya no les voy a asegurar. Y luego hay un documento que me lo podéis solicitar si queréis, que es el de requisitos de la Unión Europea para tomar decisiones éticas basadas en inteligencia artificial. Luego tenemos la parte de, bueno, esto es un ejemplo muy curioso. Esto es un software que usan en Estados Unidos donde te clasifica el riesgo de que haya un delito en una persona y que pueda reincidir, ¿no? Entonces aquí tenemos que si estuviera el juez Dredd y matara a la persona directamente, solamente por ser de color, estas personas le están otorgando un riesgo el doble que por ser blancos. Entonces es importante, una persona que solamente ha hecho un delito menor tiene un riesgo nivel 8 y otra persona que no sé si ha hecho asesinatos o violencia extrema tiene un riesgo nivel 3, ¿no? Entonces esto es peligro en fiar las decisiones automatizadas a la inteligencia artificial. Tema de regulación. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que compliance y DPO han de ser nuestros amigos. Al final, el regulador, Luis se ve que se ríe, pero el regulador y todos conocemos poco de una tecnología. Por lo tanto, ante el desconocimiento lo que hay es desconfianza. Y ante esa desconfianza separan las cosas. ¿No? Separan, no tires por aquí, no desarrolles esto, etcétera. Esto lo hace el regulador externo y el interno. Por lo tanto, si vamos juntos de la mano desde el principio, crearemos soluciones de manera más rápida, ¿no? Entonces, y tengo un listado de los últimos 2 años, ha habido reglas en UNESPA, en la Unión Europea, en EIOPA, en la Agencia de Protección de Datos, etcétera. Esto está con un no acabar de manera constante. Y por último, tenemos la parte de personas y cultura. Al final había una frase, ¿no?, de un gurú del management que dice: la cultura se come en las personas la estrategia para desayunar. Entonces, si viene un iluminado en la compañía, sea el director, sea el becario, sea el consejero delegado, y dice hay que hacer inteligencia artificial, si no hay la cultura embebida en la compañía del dato, la cultura de la toma de decisiones basadas en realidades, la cultura en vamos a experimentar, la inteligencia artificial no se acaba implementando. Y luego está el tema de la persona. El data scientist es un puesto de trabajo que ha crecido la demanda de manera exponencial. Yo a mis alumnos de UPC les digo que se hagan esto y van a tener dinero, ahora al menos, sin problema alguno, en puesto de trabajo. BVA decía que iba a fichar a 2.000. Es decir, no todas las compañías pueden atraer ese tipo de talento. Por lo tanto, es cómo trabajamos con ese talento, qué rol tiene el actuario, como ha comentado Luis, dentro de este tipo de perfil, las reglas de negocio, las reglas de negocio, etcétera. ¿Vale? Y bueno, esto es un ejemplo de cómo sube la demanda de data science en el mundo de manera exponencial. Bueno, exponencial no, de manera una pendiente muy, muy interesante. Este punto, Luis, como vamos un poco justos, lo podemos saltar porque más o menos se repite con lo que he dicho antes y explica un poco los casos de uso que hemos hecho en DAS. Nosotros en DAS, cuando en una época pasada que lleva la parte técnica, una de las batallas más importantes fue conseguir salvar el dato para poder hacer un modelo propio, con dato propio, porque al final eso es algo que no puede copiar nadie. Sí que podemos contratar bases de datos externas, pero los datos que son de la compañía son de la compañía, no los tiene nadie más. Entonces ahí fue una de las batallas que conseguimos ganar o conseguimos llegar a un acuerdo con DPO, salvamos los datos y gracias a eso y al trabajo que ha hecho el equipo de Aitor y Aitor, pues lo que hemos hecho ha sido un algoritmo basado con inteligencia artificial que tiene más de 100 variables para predecir la probabilidad de impago. Es algo muy sencillo. En banca se está haciendo de toda la vida, pero en impago de alquiler yo creo que las compañías que hemos trabajado el producto no lo habíamos hecho nunca. O lo habíamos hecho de una forma muy civilina quizá, ¿no? Pues nosotros ya hemos dado el paso adelante y lo tenemos aplicado y funcionando desde el año pasado ya, desde hace más de un año. ¿Qué hemos incluido además? La opción de Open Banking. ¿Qué nos permite el Open Banking? Al final es entrar en la cuenta corriente del inquilino
¿vale? Que nos tiene que autorizar, evidentemente, todo con su GDPR de acuerdo y demás. Hacemos una lectura de datos y al final calculamos un scoring de este posible inquilino. Al final lo que nos permite esto es pues modelizar de una forma distinta, aportar más valor, porque al final nadie quiere primero que le impaguen, quiere meter inquilinos buenos dentro de casa. Aquellas empresas que se dedican al alquiler de inmuebles lo que no quieren tener es un proceso de desahucio, no quieren tener rotación y al final pues hemos tenido los resultados son muy buenos, no solo a nivel técnico, ¿vale? Que ha mejorado, ¿vale? Los resultados han mejorado, sino a nivel comercial, es decir, es un argumento que según el interlocutor que tengas delante, porque esto es la realidad, pues es un argumento muy válido y una diferenciación respecto a otras compañías. Entonces, yo lo que diría es, oye, tiene todo el sentido del mundo aplicarlo, para nosotros está funcionando muy bien y la verdad es que no tengo más que buenas palabras, es decir, es una alegría poder disponer de una ventaja competitiva como esta en un proceso crítico como puede ser la valoración de un riesgo en un seguro como el seguro de alquiler, ¿vale? Y mucho más, no os puedo decir, bueno, el tema de Open Banking, evidentemente estamos empezando, la idea es evitar el papel y automatizar procesos y en un futuro, cuando se disponga de datos suficiente, pues directamente avanzar más en los modelos de scoring, ¿no? Y al final el algoritmo, una de las ventajas que tiene es que va aprendiendo solo y se va adaptando en función de algunas cosas que va detectando y al final es una ventaja. Es verdad que al final siempre tenemos el control humano, ¿no? Oye, ha salido algo muy raro, que alguien se lo mire, pues esto se hace, porque como decía Hitor, ¿no? La imagen del algoritmo de Estados Unidos que al final por ser negro te dice que tienes más probabilidades de delinquir. Pues no siempre es verdad, a veces hay que mirar las cosas del sentido común, hay que aplicarlo y tampoco se pueden dejar todas las decisiones en base de las máquinas, sino el problema es otro. Y yo creo que ya estaba la presentación, ¿no, Héctor? Si no me equivoco. Sí,